El problema es que la política se ha construido en quién quiere llegar a la presidencia, quién reclutó dinero o recabó dinero de manera irregular y clandestina para después gobernar en función a sus auspiciadores electorales, y la lucha por el poder se ha convertido en una lucha por quién se come la torta del presupuesto público y no por quién tiene las mejores soluciones para los problemas de los peruanos. Lo que está pasando en este momento puede definirse como el de una oportunidad, porque cuando parecía que la confrontación era inevitable y que no podíamos tener opciones distintas a la vacancia presidencial y a partir de esto el desencadenar una nueva solicitud de vacancia contra Dina Boluarte, la convocatoria adelantada de elecciones y por el otro lado la propuesta que aparentemente preparaba el Ejecutivo por las palabras de Aníbal Torres Vázquez sobre este tema, de proponer una modificación constitucional inmediatamente, es decir, en 2 legislaturas consecutivas, lo cual podría suponer que incluso la primera semana de agosto ya podría estar procesada esta modificación constitucional para permitir el adelanto de las elecciones generales y que el escenario, por lo tanto, que íbamos a seguir viviendo los peruanos era el de la absoluta confrontación, de la cual algunos disfrutan, la que algunos promueven. Es como que cuando peor están las cosas es cuando más felices son. Es decir, cuando más odio hay entre los peruanos, cuanto más enfrentamiento hay entre los peruanos, cuanto más distancias hay entre los peruanos, más felices son, ¿no? Pero lo que ha pasado en las últimas horas yo creo que es relevante porque abre lo que parecía imposible. Un espacio en el cual sea posible que los peruanos y sobre todo la clase política reciba el mensaje de que es necesario producir cambios sustanciales en el Perú y que esos cambios son cambios que pueden ser compartidos por todos más allá de las ideologías y las posturas políticas. En el Perú hay que acabar con la corrupción porque si no, no vamos a ningún lado. Y esto tiene que ser una estrategia compartida que tiene que comenzar por la voluntad de quienes ejercen el poder o algún tipo de función pública a someterse a la justicia sin ningún tipo de cortapisa. En primer lugar. En segundo lugar, que necesitamos construir un Estado eficiente y acabar con este aparato que está directamente asociado a la corrupción, lento, simplemente irresponsable, que no está sintonizado con las necesidades y urgencias de la sociedad y que finalmente, en vez de ser un instrumento para la realización y el cumplimiento de las necesidades de los peruanos, se convierte en una acumulación de piedras en el camino. Es increíble que en el Perú hacer un expediente técnico para un colegio demore 2 años, 3 años. Es simplemente inadmisible, donde para que un papel pase de una oficina que queda a 4 metros de la otra, se tomen meses en algunos casos. Eso se tiene que acabar, pero también tiene que ocurrir en el Perú, y esto es lo que está planteado hoy como posibilidad, que se construya una conducción del país desde el gabinete, donde se reclute a aquellos que son los más capacitados para enfrentar los enormes retos, pero sobre todo las enormes posibilidades que tenemos como país, en medio de una tremenda crisis internacional, en medio de una crisis que incluso en determinado momento ha estado planteada la posibilidad de una conflagración mundial con la amenaza de una guerra mundial. En este contexto de dificultad internacional, nosotros tenemos como país tremendas oportunidades, porque el mundo está demandando de una manera creciente los minerales que nosotros tenemos, y el mundo ha descubierto la existencia de los productos que vienen de la agricultura de exportación peruana, que están rompiéndola en el mundo entero y se están agregando prácticamente cada año nuevos productos que podemos poner en el mercado y que con solo decir que vienen del Perú, la gente sabe que puede confiar en ellos. Entonces tenemos ahí una enorme posibilidad porque
Esto es el resultado de un enorme esfuerzo. No compran el producto peruano porque es folclórico. Compran el producto peruano porque es el mejor del mundo. Entonces no podemos dejar pasar esta oportunidad y tenemos que buscar la manera de concertar a través de un gabinete de encuentro donde se reúna la gente sin importar por quién votó el 6 de junio. ¿Qué importa por quién votaron el 6 de junio? Lo que importa es que sepan lo que hay que hacer y estén calificados para resolver los enormes retos que el país tiene planteados. Si eso es posible de hacerse, el país puede entrar en un rumbo totalmente distinto y la política puede empezar a sintonizar por primera vez en muchos años con las necesidades de los ciudadanos. Pero hay que establecer una nueva manera de hacer política y de relacionarnos entre los peruanos, porque si no vamos perdidos. Porque lo que ha perturbado el ejercicio de la acción política es que esta no está construida alrededor de cuáles son los objetivos nacionales que tenemos, a dónde queremos llegar, cuáles son las políticas de Estado con respecto a minería, agricultura, infraestructura, salud pública, educación. El problema es que la política se ha construido en quién quiere llegar a la presidencia, quién reclutó dinero o recabó dinero de manera irregular y clandestina para después gobernar en función a sus auspiciadores electorales, y la lucha por el poder se ha convertido en una lucha por quién se come la torta del presupuesto público y no por quién tiene las mejores soluciones para los problemas de los peruanos. Tenemos en este momento una oportunidad de hacer un esfuerzo de entendimiento, e insisto, este esfuerzo de entendimiento, de buscar aquello que nos une para enfrentar los retos y las enormes posibilidades que tenemos. Si logramos traer la inversión minera que podríamos traer, este país va a ser otro. Podemos duplicar el presupuesto de la República, esto puede ser la locomotora que jale el resto de la economía, porque con ese dinero vamos a poder construir colegios, hospitales, carreteras, puentes. Y si junto con esto promovemos e incorporamos a la agricultura de exportación a los pequeños productores, le vamos a cambiar la vida a millones de personas. Y vamos a vivir en otro país, y todo esto tiene que hacerse y solamente se va a poder hacer transformando el Estado y siendo implacables en que necesitamos que este sea eficiente y honesto, y siendo implacables con la corrupción bajo el concepto de que el que mete la mano hay que cortársela y que tienen que caer todos los que tienen que caer, porque en el momento que nos roban un sol le están robando el destino y el futuro, sobre todo a nuestros niños. Tenemos una oportunidad. La clase política tiene en este momento en el Perú una oportunidad de mostrar su madurez y su responsabilidad. Y la hora de los gritos histéricos y de la confrontación tiene que haber terminado. Porque si no, y sobre eso hemos insistido muchísimo a lo largo de mucho tiempo, acá en Exitosa, donde tratamos de recoger los sentimientos y las necesidades de los peruanos, pero también de recoger las propuestas sobre cómo podemos enrumbar el país. Si no hacemos lo que toca hacer ahora, una vez más, habremos perdido el tren de la historia. Y no nos merecemos esto. No nos merecemos que nos ocurra por tercera vez en 200 años de historia republicana. Hablemos claro.